¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video que vamos a introducirnos en el mundo de lo que es la literatura. La literatura es un arte expresivo, un arte de la expresión, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Aunque hay perspectivas que tienden más hacia lo escrito, porque si no hablaríamos de comunicación. Pero no descartemos también que la literatura podría ser oral, y mucho más ahora en el siglo XXI que estamos hablando de audiolibros, de podcasts, de textos. Entonces la literatura se relaciona mucho con lo que es la comunicación, se relaciona con la lingüística, con la filología, pero la literatura es un arte expresivo, así mismo como otros artes, como puede ser la pintura, la música, las artes escénicas, el teatro, el cine, etcétera. Entonces, la literatura hay que partir que es un arte, ¿ya? Eso es un elemento fundamental. No me considero un especialista en literatura, pero sí, evidentemente que a lo largo de mi vida y de mi formación, de mi experiencia, he tenido contacto con la literatura y desde esa perspectiva, no desde un especialista, sino desde un divulgador, desde un educador, a nivel de cultura general, vamos a introducirnos en el tema de la literatura. Te voy a dar algunas perspectivas sobre esto. Y pues cuando hablamos de literatura, hablamos también de literatura en el ciclo de vida, literatura infantil, literatura juvenil y o adolescente, literatura de adultos. La literatura en el ciclo de vida de un ser humano a lo largo de diferentes etapas de nuestra vida. Y, y claro, hay la historia de la literatura, que también sería un campo de estudio de la literatura y de la historia de la literatura. A lo largo de la historia de la literatura hemos tenido diferentes tipos de literatura. No solamente la literatura en el ciclo de vida, una literatura más especializada en los niños, como es la literatura infantil, una literatura más de tipo juvenil o adolescente, y la literatura de adultos. Sino que hay tipos y géneros literarios. Tipos y géneros literarios. En lo que es la literatura artística, sí, propiamente lo que es literatura, que hoy en día se entiende como literatura, estamos hablando de un arte, como había dicho, una literatura más de tipo creativo, más artístico, ¿sí? Y aquí hago esta aclaración porque habíamos partido de que la literatura es un arte. Aquí caeríamos un poco en una redundancia. La literatura, al ser un arte, estamos hablando de literatura artística, de una literatura más creativa. Eso es lo que tradicionalmente entendemos como literatura, pero ya vamos a ver que hay otro tipo de literatura también. Y en los colegios, en las escuelas y en las universidades se habla de la literatura y los géneros literarios, que es la literatura de fantasía, el género de ciencia ficción, el género surrealista, el género de terror, el género de la literatura romántica, el realismo tanto social como puede ser el realismo mágico, pero también hay otras corrientes que han tenido fuerza en los últimos años, que es la literatura de autoayuda o la literatura espiritual. ¿Sí? Más quedémonos con autoayuda, porque la literatura espiritual tiene un caso aparte, digamos así. Pero principalmente cuando estudias la escuela, el colegio, estás estudiando literatura y los géneros literarios como los que ya mencioné, fantasía, ciencia ficción, surrealismo, terror romántico o romanticismo, realismo, autoayuda, etcétera. Y conectado a esto están los grandes movimientos literarios o los grandes movimientos artísticos, que hay muchos más, por eso lo he puesto, etcétera. Esto es lo que tradicionalmente se estudia dentro de lo que es lengua y literatura en los colegios y en las escuelas, incluso en algunas universidades. Pero
a veces no vemos que la ciencia también tiene su propia literatura. Y ahí sí podemos partir que también es un arte, el arte de escribir, el arte de la literatura científica, aunque suene contradictorio. Pero si decimos que la literatura es un arte, entonces la ciencia también es un arte, de alguna forma, aunque algunos no estén de acuerdo con esto. Pero yo creo que también hay una literatura científica, hay una literatura filosófica, hay una literatura histórica, hay una literatura teológica y espiritual, y la literatura espiritual. Y pues, como ya había mencionado, también hay que conocer la historia de la literatura, que es el tema ya de fondo, ¿sí? Estudiar historia de la literatura, que creo que es relevante. Y otros tipos de literatura que quizás me olvide en este momento, pero que ustedes lo encuentren en otros textos o con otros capacitadores o educadores. Entonces, cuando yo daba lengua y literatura y estudiábamos las corrientes literarias, pues tradicionalmente se ven las primeras, ¿no? Las que están más ligadas a la literatura creativa, a la literatura artística, la propia literatura como entendemos hoy en día. Sin embargo, sin embargo, creo que también hay que rescatar que cuando haces una investigación científica, sea de tipo de las ciencias naturales, biología, química, geología, física, etcétera, si todo lo que es literatura de las ciencias naturales y sus disciplinas, sus subdisciplinas, estamos hablando de una literatura científica, porque tú encuentras libros de ciencia, libros de divulgación científica, encuentras libros de biología cuando estudias esas ramas, libros de física, entonces estamos hablando de una literatura centrada en la ciencia, en una forma de entender el saber y el conocimiento que es la ciencia. Y ahí también tienes literatura. Cuando haces una investigación científica, te piden un marco teórico y tienes que buscar literatura sobre esos conceptos, sobre esas ideas, sobre esas corrientes y teorías que existen ahí dentro de lo que es la ciencia. Entonces tenemos ahí literatura científica. Que ojo, no es ciencia ficción, porque la ciencia ficción es un género de la literatura creativa, de la literatura propiamente dicha, o entre comillas sería literatura artística, como lo mencionamos. Y de ahí tenemos también literatura filosófica. Todos los textos de filosofía son literatura, es un arte de escribir filosofía. ¿Sí? El amor por la sabiduría, los textos de los grandes filósofos de todas las culturas griegas, egipcias, americanas, asiáticas, orientales, africanas, etcétera, etcétera, australianas, polinésicas, etcétera. Y de ahí también tienes la literatura histórica, ¿sí? Todos los textos de historia, asimismo en todas las culturas que mencioné, recuperando la memoria, los registros históricos, los archivos históricos, entonces también es fundamental. De ahí tenemos la literatura espiritual, que se conecta con la literatura religiosa. Puedes tener libros espirituales no religiosos, como puedes tener libros espirituales religiosos propiamente dicho. Y ahí tenemos en todas las tradiciones espirituales, religiosas, como el cristianismo y todas sus derivaciones, el catolicismo, el cristianismo protestante, el cristianismo gnóstico, etcétera, etcétera. Toda la literatura espiritual que el eje es Jesús y el cristianismo. Y de ahí tienes todas las otras corrientes, ¿no? Las corrientes literarias espirituales del Islam, del judaísmo, tienes las corrientes literarias espirituales de Oriente, como pueden ser textos budistas, textos hinduistas, textos védicos, textos taoístas, confucionistas, etcétera. ¿Sí? Toda la línea de espiritual. Y un poco la literatura espiritual se liga con la literatura de autoayuda que conocemos hoy en los últimos 50, 70 años. Entonces, hay ciertos elementos de la autoayuda que tienen una cierta perspectiva espiritual. Entonces, por eso que lo uno no quita lo otro. Pueden haber relaciones. Asimismo, como puede haber una relación entre un texto que, si bien puede ser científico, tiene una concepción filosófica o al revés. ¿Ya? Entonces, esos son elementos que a veces no se lo profundiza tanto hablar de literatura científica, de literatura filosófica, histórica, espiritual, y por eso es que yo siempre invito, y aquí hay un tema de fondo que es la historia de la literatura, ¿sí? Eh,
es importante conocer la historia de la literatura desde hace 10.000, no 10.000 años. Bueno, podría ser 10.000 años porque incluso hay cuevas donde que hay símbolos pictográficos que son preescritura, digamos así, de alguna forma, ¿ya? Pero ya propiamente la historia de la literatura y hasta donde que hay investigaciones y más acuerdo en la comunidad científica de historiadores, pues tenemos que ya la propia escritura se comenzó entre el 3.500, el 5.000 años antes de Cristo. Desde ahí hay los primeros registros propiamente literarios, escritos, pero hay otros que siguen investigando y se van un poco más atrás. Pero centrémonos en que podríamos decir que la historia de la literatura, propiamente como tal, textos escritos y literarios, está entre el 3.500 y el 5.000 antes de Cristo, y se dice que los textos más antiguos están en Sumeria, ¿sí? La cultura sumeria, todo lo que son esas culturas de lo que hoy sería Irak, Irán, pero también hay otros que dicen que la literatura hindú también tiene son más antiguos. Otros, en cambio, tienen el conflicto y dicen, no, los egipcios fueron los que generaron los primeros textos literarios. Ahí hay todavía queda por investigar cuáles son esos orígenes de la literatura. Quizás hayan otros arqueólogos que se vayan un poco más atrás, como dije, con ciertas pinturas rupestres que están en algunas cuevas. Entonces ahí hay, si es que eso se puede tomar como literatura o no. Entonces habría que tomarlo con pinzas cuáles son esos orígenes, pero digamos en términos generales, 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Ahí comienza la historia de la literatura y pues de ahí sí, en cada cultura, en sus diferentes épocas históricas, cómo evolucionó la literatura en, en el Asia, en el Asia oriental, en el Asia occidental, en el Asia central, en Europa, quizás en África, y hayan nuevos descubrimientos. ¿Ya? Entonces hay que conocer también la historia de la literatura. Que ojo, la literatura no surgió en Occidente principalmente, sino que en todas las culturas ha surgido un cierto tipo de literatura. Quizás lo que no hay pruebas contundentes es la literatura americana antes de la llegada de los europeos a América. Digamos que hay mucha gente que no ha encontrado registros de literatura escrita acá en América, pero lo que sí tenemos de escritura es en la India, en el Asia Central, en Europa, tenemos registros ya literarios de hace 4.000, 5.000 años, y de ahí toda todos los periodos de esa historia. Bueno, esto principalmente como una parte introductoria y general. Ahora ustedes van a ver en esta pantalla diferentes personajes para que ustedes puedan introducirse al mundo de la literatura. Alguien que esté recién empezando en lo que es literatura, quiera ir profundizando en lo que es literatura, pues tengo a estos personajes que ven en pantalla con sus respectivos rostros y sus nombres, porque yo siempre invito en mi canal a ser autodidactas, a ir directamente a las fuentes. Les muestro varios personajes para que ustedes les investiguen, vean su vida, sus obras. Muchos de ellos, y los primeros que vamos a revisar son los que hacen divulgación de la literatura. Tienen canales de YouTube en literatura. Creo que YouTube es una plataforma importante donde que uno puede introducirse a varios temas y de ahí puede ir profundizando ya con otros cursos acá en Udemy o en otras plataformas de educación digital o en la universidad. Pero creo que para poderse introducir al mundo de la literatura hay que revisar a algunos de estos personajes. Este solo es una pequeña muestra, hay muchos más. Pero como no hay el tiempo ni quiero cansarles, creo que mirar a ellos es importante. Tenemos a Rafael Pérez Gay, que tiene un canal de YouTube que se llama La Otra Aventura, que fue un programa de televisión y él ha hecho divulgación, es uno de los pioneros en lo que es divulgación de la literatura, incluso antes de que surjan muchos youtubers. Él comenzó en televisión y ahora tiene en YouTube Rafael Pérez Gay, que es un mexicano
que hace divulgación en su canal que se llama La Otra Aventura, que era un programa de televisión, ahora es un canal de YouTube, La Otra Aventura, Rafael Pérez Gay. Importante que visiten ese canal de YouTube, porque ahí yo he aprendido mucho de lo que es literatura, he visto varios videos. De ahí tenemos a Claudia Ramírez Lomeli, que también tiene su propio canal de YouTube. Pueden buscarlo como Claudia Ramírez Lomeli en YouTube. Ahí se va a encontrar con su canal de divulgación de lo que es la literatura. De igual manera, Valentina Traba, que es una mexicana, tiene su propio canal de YouTube donde que hace divulgación de la literatura, habla de libros, de obras literarias, literatura infantil, juvenil, de mayores, de adultos, etcétera. Diana Santa María también es una colombiana que hace divulgación de lo que es la literatura en YouTube. Entonces, estos cuatro personajes, si ustedes quieren profundizar más sobre libros, conocer más a fondo ya de especialistas en divulgación de lo que es la literatura, tenemos a estos cuatro personajes que lo pueden encontrar en YouTube. De ahí también le pueden encontrar en YouTube, pero ya es un nivel más profundo, una especialista más profunda de lo que es historia de la literatura y especialmente historia de la literatura infanto-juvenil. ¿Cuáles han sido los principales historiadores, etcétera? Es Yolanda Ramírez Mitchell. Yolanda Ramírez Mitchell, que es una mexicana, que también tiene unas conferencias muy buenas sobre historia de la literatura infantil y juvenil. También tiene me parece que también tiene su propio canal de YouTube. Pueden encontrar las conferencias y las charlas sobre historia de la literatura de ella. También es una experta en mitología, en mitos, en leyendas. Esta gran escritora y divulgadora de lo que es la literatura, pero un poco más ya especializada en historia de literatura infantil y juvenil y sobre mitología. Yolanda Ramírez Mitchell. Ahí tenemos a una ecuatoriana, es una de las escritoras más importantes de literatura infantil y juvenil, Edna Iturralde. También tiene una conferencia en Aprendamos Juntos, me parece que le hacen una entrevista ahí. Pueden buscarla en YouTube a Edna Iturralde de Ecuador. Entonces, son personas que han divulgado, que conocen sobre literatura, especialistas en literatura y que les doy a conocer. Y es fácil ahorita con la tecnología ser autodidacta, ir a los canales, buscarles a ellas con estos nombres en YouTube, en el Internet, ver su vida, su obra, sus canales de YouTube, sus entrevistas, sus charlas, sus conferencias, y ahí sí vamos a introducirnos en el mundo literario. De ahí tenemos a la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, que revolucionó el mundo de la literatura adolescente, de la literatura juvenil, parte también infantil, y se generó toda o incluso una industria en torno a sus libros. Después se pasó al cine, todas las obras de Harry Potter, la colección de Harry Potter es una de las mujeres más espectaculares de la literatura de los últimos años. J.K. Rowling, la pionera de lo que es las obras de Harry Potter para literatura adolescente, literatura juvenil. De ahí en lo que es ya literatura más social, literatura política, literatura de América Latina, de Sudamérica, del mundo, de lo que es la lengua hispánica y de la cultura hispánica, tenemos al gran maestro, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, un espectacular escritor. Creo que hay que mencionarlo, vale la pena divulgar sus obras, que lo lean. Yo he leído unas 2 o 3 libros de él, unos 2 ensayos, sí, 2 ensayos de él y un libro de literatura. Me falta leer otros libros, pero creo que sus libros son espectaculares y es un gran maestro y divulgador de la cultura hispánica, de las letras, de la literatura, Mario Vargas Llosa. De igual forma tenemos a Fernando Sabater, que es un escritor de filosofía, divulgador de lo que es la filosofía, tiene libros como Ética para Amador, Política para Amador y una serie de libros de filosofía, de ética. Este filósofo español, creo que sus libros de literatura filosófica son importantes como cultura general para introducirnos en el mundo de la literatura, de la filosofía. De ahí tenemos a 2 personajes importantes que es Marie-Louise Bonfrance y Joseph Campbell. Marie-Louise Bonfrance fue una especialista en obras literarias de lo que es los cuentos de hadas. Ella se formó en psicología de Carl Gustav Jung, en psicología junguiana,
y después se especializó en los mitos, en las leyendas y en los arquetipos que están en los cuentos de hadas. Entonces creo que investigar sobre la vida y obra de Marie-Louise von Franz, que complementa literatura con psicología junguiana, creo que es muy relevante. Joseph Campbell, también un especialista en literatura inglesa, en literatura medieval, fue un investigador de muchos mitos de la literatura, también seguidor del doctor Carl Gustav Jung, a igual que Marie-Louise von Franz. Los dos son seguidores de Carl Gustav Jung, este psiquiatra suizo, que habló mucho de los arquetipos, de los mitos, de las leyendas, de las diferentes culturas, y Joseph Campbell, un especialista en literatura medieval, en mitos. Creo que es muy relevante revisar su vida y su obra. Pueden buscarlo en YouTube también a él. Ahí tenemos a escritores como Julio Verne, que fue un divulgador de la literatura de ciencia ficción, un especialista en literatura de ciencia ficción. Creo que es relevante fomentar en los niños la ciencia, la literatura, y creo que los libros de Julio Verne son un buen pretexto para comenzar a leer, a lo menos cuando uno es adolescente, está entre los 10, 11, 12 años, y por supuesto adultos también los libros de Julio Verne. También pueden haber cuentos más resumidos de sus obras para lo que es literatura infantil, pero principalmente sus obras han estado ligadas a la ciencia ficción y a la literatura juvenil. Julio Verne, espectacular, fines del siglo XIX. Jacobo Grimm y Wilhelm Grimm son los hermanos Grimm. Son, los, son dos alemanes, hermanos Grimm, que compilaron muchos mitos y leyendas de literaturas de lo que es Europa, de los países nórdicos de Europa, del norte de Europa. Estos dos alemanes, los hermanos Grimm, Jacobo y Wilhelm, son fundamentales para lo que es los cuentos de hadas, las leyendas y la mitología europea. Entonces, ahí están algunos autores que ustedes pueden para introducirse en el conocimiento de lo que es la literatura. Podremos seguir después profundizando en diferentes géneros literarios, hablando también sobre otras obras de literatura, pero creo que es importante para que los maestros, los educadores, los profesores incentiven a la literatura, la lectura, las letras, desde que son niños. Si somos padres, si somos madres, somos abuelos, si somos profesores, docentes o comunicadores y periodistas, pues fomentemos lo que es la lectura, la literatura, y pues mucho mejor si conocemos a cada uno de ellos, especialmente los divulgadores de lo que es literatura, maestros de literatura que ustedes ven aquí, son un punto para comenzar. De ahí pueden ustedes irse expandiendo a otros autores, etcétera. También vale mencionar a la misma, he leído yo libros de Isabel Allende, que es una escritora chilena, también muy importante. Isabel Allende, no lo he puesto aquí porque no me alcanzó, pero sí vale mencionarla. A Isabel Allende y sus libros, también tiene algunos libros como El Cuaderno de Maya, y tiene algún otro libro que no recuerdo el nombre, pero que es de literatura asimismo juvenil, para introducirse en lo que es la literatura de aventuras en la Amazonía, en el Amazonas. Pero el Cuaderno de Maya creo que es un buen comienzo en lo que es literatura juvenil, de Isabel Allende. Bueno, si es que hablamos de escritores, pues no me va a caber el tiempo, con esto estoy cerrando. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, pasen bien, cuídense mucho, chao, chao.